Vamos a ir a la última de las églogas de Garcilaso y vamos a mostrar algunas particularidades que tienen que ver no solamente con la lectura que hacemos o que venimos haciendo de las églogas desde esa relación con la alquimia, sino que también vamos a relacionarla más adelante. Nos vamos a apoyar en un artículo que escribí hace ya unos años, en donde vemos la intertextualidad, la urdimbre y la trama en la égloga de Garcilaso y las hilanderas de Velázquez. Es decir, vamos a tratar de encontrar básicamente el punto más fuerte en esta égloga. Va a ser la idea de urdimbre, que es decir, la forma en que se disponen los hilos para el tejido, y la trama, que es ya específicamente el momento del arte. ¿Por qué digo esto? Porque parecería, después de leer las églogas de Garcilaso desde este punto de vista, parecería que nada fue librado al azar, sino que todo está perfectamente entramado, perfectamente tejido, como para lograr determinados efectos. En primer lugar, vamos a recordar un poco el contexto. ¿Por qué el Corpus Hermeticum? El Corpus Hermeticum es un libro que compró Médicis en el año 1460 y que fue traducido por Marsilio Ficino, el filósofo principal en esta época de la literatura española, que después de su traducción fue publicado en 1463. Quiero volver a recordar esta diapositiva porque vean ustedes el entretejido que hay, que hace que el contexto en el que se escriben estas obras, y por eso y es necesario mostrarlo por la lectura que estamos haciendo, que no es la lectura clásica de la égloga, de las églogas. Vean ustedes cómo en ese contexto tenemos por un lado dos corrientes, que cada una de ellas tienen sus seguidores, y a su vez los seguidores, tanto los pitagóricos como los órficos, que son los que siguen a Platón, son dos filósofos fuertes en los cuales se basa también Marsilio Ficino. Todas estas ideas a su vez vienen, o la influencia de Egipto se ejerce fundamentalmente en estos dos filósofos griegos. En ese contexto, decía, tenemos un contexto que está marcado, por la alquimia, el hermetismo y la cábala, que son creencias que se hacen muy, muy fuertes en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque la publicación, o la traducción del Corpus Hermeticum, que es un libro muy oscuro, es un libro con mucha necesidad de profundizarlo como para poder comprenderlo. Hay que ser, iniciado para poder comprenderlo, o por lo menos poder entender, o tener la cabeza amplia como para poder entender que no vamos a leer algo religioso en el sentido clásico, sino otra cosa. Este entramado, este tejido de creencias religiosas ejercen una muy fuerte influencia en esta época. Pero la aparición del Corpus Hermeticum
que habíamos visto antes. Esta traducción hace que en todo durante el periodo de Renacimiento se despierte mucho el interés por el hermetismo, que es una corriente religiosa, esotérica, es decir, solamente sus adeptos solamente pueden ser iniciados. Entonces, volvemos a fijar, para poder comprender de fondo nuestra lectura, el contexto en el que se escribe Las églogas de Garcilaso. Es un contexto en donde, si bien la Iglesia Católica tiene su influencia, en el saber popular o en el registro popular, todas estas creencias religiosas eran muy fuertes. Petrarca es un poeta italiano que es la influencia directa de Garcilaso, y él rechaza totalmente a la teología escolástica. Influenciado por la filosofía de Ficino, para él la magia hermética, la cábala, confirmaban la divinidad de Cristo, cosa que es importante tener en cuenta también que en el contexto español y para esa época, los judíos se habían asentado en gran medida y en gran forma, de modo que la cábala de fuente judía, la cábala judía, también es traída desde esas creencias. Entonces, a partir de ese momento comienzan a venerarse otros teólogos: Moisés, David, Orfeo, Pitágoras, Plotino, Zoroastro y Hermes Trismegisto, que es fundamentalmente el que en ese momento, por lo menos desde Marsilio Ficino, es el que en ese momento ejerce la mayor influencia. Antes de entrar directamente en la lectura de la égloga 3 y del cuadro, los cuadros con los que vamos a relacionarlos, quiero hacer una mención especial a la función del mito en el arte. El mito es un discurso simbólico, y el discurso simbólico, dice Reis de Rivarola, una teórica que se ocupa mucho del símbolo en el marco de la literatura y del discurso simbólico propiamente dicho. En ese discurso simbólico se rescatan dos sentidos. Siempre un discurso simbólico tiene necesariamente dos sentidos. Uno que es el literal, es decir, la pintura, lo que yo veo y puedo leer a simple mirada, superficialmente. Y el otro, él ya lo llama subscriptio, y es un sentido no literal, un sentido que va por debajo, digamos, que hay que interpretarlo, que hay que encontrarlo. Estuvimos haciendo esto con el Jardín de las Delicias y las églogas de Garcilaso, pero lo hicimos en la relación pintura y literatura. Acá vamos a ver la parte del Edén, el último de los paneles que nos quedaban. Vamos a ver el análisis del Edén en esta lectura de, izquierda a derecha que hacemos, es decir, una lectura de ascensión alquímica. Vamos a analizar ahora el Edén. Recuerden, después vuelvan a ver los otros videos y van a encontrar la relación en los tres juntos, cómo
de derecha a izquierda, las significaciones son otras. Y esta significación, desde nuestro punto de vista, siempre desde nuestro punto de vista, encuentran una explicación a elementos que en otro contexto, en el contexto, digamos, cristiano, que es la idea que se intenta, porque la Iglesia lo traduce como una representación del pasar del hombre por la vida, desde el paraíso al infierno. En esta lectura se le encuentran sentido a varios elementos que en una lectura cristiana no se le encontrarían. Entonces allí vemos varias figuras, como son el Atanor, aquí, la fuente de la eterna juventud, como es esta, ¿sí? La reina, que representa al quienes van a ser en su, digamos, en su unión, van a ser los que hagan el milagro de la vida nueva, digamos, la reina, el rey, y en el medio el artista, así se lo llamaba a los alquimistas. Ya entonces vemos que en el sentido alquímico, acá ya tenemos el cuadro de ascensión completo. Es decir, el último panel representa la putrefacción, luego de el sometimiento de los metales, digamos, en el Atanor se producía la purificación, y cuando la conversión era absoluta o la limpieza era absoluta, se llega a la culminación. Esto es en la alquimia. En lo espiritual sostienen que cuando uno toca fondo, lo decía en el video anterior, cuando uno toca fondo, tiene que ir limpiando paulatinamente por medio de la mortificación, por medio del llanto, por medio del dolor, por medio de dejar salir afuera todo el dolor que se tiene. Necesita el hombre, ir purificándose como para llegar a esa sensación de estado de bienestar absoluto, que sería, en el caso de la alquimia, la culminación. Y acá toda esta lectura está avalada, digamos, por un anónimo del año 1639 que dice: esto se produce en el hornillo del Atanor, y se encierra en una prisión permanente y perpetua de forma transparente, clara y límpida como el cristal y redonda como la esfera celeste. Fíjense que esto es del año 1639. De modo que este cierre, digamos, o esta frase, lo único que hace es justificar en buena forma lo que nosotros leemos, teniendo en cuenta los antecedentes del Bosco en cuanto a sus actividades esotéricas. Vamos entonces ahora al análisis de la égloga 3. La égloga 3, desde mi punto de vista, es la más hermosa de todas. Es perfecta. El poema está escrito en octavas reales. Es una estrofa compuesta por versos de arte mayor. Son todos en decasílabos. De 8 sílabas, con una rima como la que se ve allá arriba, es decir, una rima AB, BA,
ABCC. Esa es la rima que va a tener en todo el conjunto. Quiero que se vea bien ahí. Vamos entonces ahora a analizar un poco la estructura externa y la estructura interna. 7 octavas van a estar dedicadas a manifestar los sentimientos de Nemoroso. 8 octavas van a describir el locus amoenus y la actividad que en él se desarrollan las ninfas. Es decir, las protagonistas, el protagonista principal es Nemoroso. Pero hay una cuestión muy interesante en esta égloga, que tiene que ver con que, es terriblemente simétrica. No hay nada que esté, parece todo tan bien armado, que es matemáticamente perfecta. Decía, 7 octavas están dedicadas a manifestar los sentimientos de Nemoroso, 8 octavas a describir el locus, 8 octavas a describir el locus amoenus y la actividad que en él se desarrollan las ninfas, 3 octavas están dedicadas a la confección de los tapices míticos, 9 octavas dedicadas al tapiz de Nice, 5 octavas introducen la sensación del día y la labor terminadas, el disfrutar de la suave música de 2 pastores que se acercan y la presentación de los dos pastores. 8 octavas de contrapunto entre ambos pastores y 1 octava que cierra la historia. Es decir, lo que vamos a ver va a ser la historia de 2 pastores que en medio de su dolor por la pérdida de su esposa, de Elisa, Nemoroso está en medio de un locus amoenus, que es un lugar ameno, es decir, ese es un tópico clásico de esta época. El lugar ameno es el lugar donde se dan las cosas buenas, las cosas hermosas, las cosas lindas. El amor nace y se desarrolla en un locus amoenus. Ahí puede haber sentimientos de tristeza, pero no, la naturaleza no acompaña el sentimiento de tristeza, sino acompaña lo que está por encima del sentimiento de tristeza, que es el amor. Decía entonces, las ninfas, cada una de ellas está tejiendo. La actividad que están haciendo es la de tejer. Y en ese lugar, cada una de ellas teje un tapiz dedicado a uno de los amores míticos. Es decir, cada una de ellas confecciona tapices míticos. El de Diana y Acteón. Ahora después lo vamos a ir viendo más